Bienvenidos a otro capítulo de Ellas, el podcast donde las mujeres son protagonistas. Una realización de Infocampo en colaboración con Mujeres en Campaña. Un espacio donde les proponemos conocer a las mujeres argentinas de campo. Ahora los dejo con una nueva historia. Hoy vamos a conocer la historia, los sueños y desafíos de Julia Carreras. Actualmente está jubilada, pero del otro lado del teléfono cuando hablamos para preparar la charla y en los videos que vi de entrevistas que le hicieron, se nota su pasión por lo que hace. Cuando era chiquita, tenían un tambo familiar y Julia recuerda que se levantaba con sus hermanos para ayudar en el ordeño y después irse al colegio. Del mejoramiento genético se enamoró cuando apenas tenía 19 años y cursaba segundo año de la carrera de Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional de Córdoba. Julia es científica, agrónoma, magíster en Ciencias Agropecuarias y doctora en Biociencias y Ciencias Agroalimentarias. Referente en el mejoramiento de garbanzo, la tercer leguminosa en importancia económica mundial después de la soja y el poroto. Sácale punta, como dicen en Córdoba, ¿eh? Es una de las editoras del libro El cultivo de garbanzo en Argentina, profesora asociada en mejoramiento genético vegetal en la facultad que la vio crecer. Ama la docencia. Julia, bienvenida a Ellas Podcast. ¿Cómo estás? Hola Juan, un gusto realmente de vernos la cara. Muy bien, contenta, un poco emocionada por esa presentación bastante larga, porque hace un resumen de, de lo que he hecho, de lo que me gusta y de lo que continúo haciendo en parte, ¿no? Es decir, mientras las fuerzas dan. Mm. Che, bueno, te pregunto, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde creciste? ¿En qué contexto familiar? ¿Qué hacían tus viejos? Bien. Nosotros nacimos digo nosotros porque somos cuatro hermanos, tres mujeres y un varón. Nacimos en la zona rural cercana de Anfunes, o sea, 15 kilómetros de Anfunes, en el campo. Y bueno, algo así triste es que perdimos el papá, en el caso yo soy la mayor, tenía 9 años. Mm, O sea que mamá continuó con criándonos, o no es que continuó, es decir, tuvo que criarnos sola con lo que el campo produce. mm, Campo chico, estamos hablando del norte de la provincia. Entonces, si hay algo que nos enseñó y que desde el vamos siempre estuvo presente, es el amor a la tierra, que desde un lugar pequeño, mediano o grande se puede alimentar una familia, y puede desarrollarse y puede cumplir sus sueños. mm, Este, Hoy, después que ha transcurrido tanto tiempo, uno no sabe que si tenés todo, te ayuda eso, o si te falta, te ayuda eso, es decir, mm, depende del contexto y las realidades, ¿no? Sí, es muy fuerte el tema de la falta de padre, ¿no? Muy fuerte porque una mujer en el campo tiene que hacer las dos funciones. ¿M? sí, Y sí. eso, a lo largo de la vida, uno lo va viendo en otras amigas, en otros amigos, es decir, que también les ha ocurrido lo mismo. Es decir, uno cuando es chico piensa que a uno solo le pasa eso. Este, el ejemplo de ella me ayuda siempre, es decir, siempre constantemente por su tesón, su capacidad de trabajo, por su visión, es decir, nunca se la vio bajar los brazos, ¿se entiende? Y Sí. eso es muy fuerte porque uno puede quejarse que le faltó el padre, pero sos más joven, te has tenido otras posibilidades y bueno, de lo que puedo decirte es que le apostó toda la vida a la educación. Mm. Y si ¿Entiendes? si cerrás los ojos y te acordás de esa época, te dejás llevar por sensaciones, ¿qué te acordás del campo de esa infancia? Olores, colores, sabores. Yo contaba lo del tambo y el ordeño antes de ir al colegio, que lo leí o lo escuché por allí en otra nota, pero ¿qué cosa que vos decís? Esto me transporta así, ¡pa! Directo a esa época. Ujú. Y mira, todo lo que sea lácteo, todo lo que sea lácteo, porque la palabra tambo le queda grande. Mm,
eran 20 vacas, o eran 10 vacas, y no eran hablando argentino, quiero decir, ¿se entiende? Sí, Si la sí. palabra tambo le queda grande, pero todo lo que esté relacionado con la alimentación, así todo lo que esté relacionado con la leche, todo, soy un ternero andante, es decir, yo te pido café con leche, pero es 80% de leche y un chorrito de café. Me gusta Una el leche con queso. café. Sí, 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 el café para que haga color nomás. Eh, el queso, la cuajada, la manteca la he ido dejando porque hacíamos la manteca casera, ¿se Claro. entiende? Es decir, entonces, el tema de lo que algo creo que es importante es que de niños se te graban muchísimas cosas que quedan en el inconsciente, que son la tierra húmeda, la tierra seca, después de una lluvia, que ahora que estamos en verano, que son frecuentes en nuestra zona, el salir detrás de la lluvia a ver la piedra si cayó, alzar la piedra, es decir, cosa que ahora no, qué sé yo, cuestan, es diferente. Mm, Lo que tiene el campo es o sea, la vida de campo es la apertura de la mente, si vos estás predispuesto, ¿no es cierto? Es decir, los sonidos, los sonidos de los pájaros, los sonidos del viento, si no sé, se oscurece va a venir una tormenta, es decir, el contacto con la naturaleza te alerta muchísimo este, a esa interacción que hay entre el niño, los adultos y los lugares, ¿no? Es decir, el caballo, a la mañana es una cosa, el caballo después de la escuela es otro, el caballo que hizo una tarea antes y cuando la terminó, es decir, es toda una sensación de que todos los sentidos se ponen en alerta, mm. todos, 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 y este, es impresionante. Así Y, que y Julia, llegó el momento de decidir qué estudiar y vos optaste por agronomía. Quiero saber por qué elegiste agronomía, pero ¿qué te imaginabas vos? Si lo que luego fuiste, ese derrotero que fuiste haciendo, que en parte yo repasaba al principio, bueno, uno no se imagina todo eso, ¿no? Pero digo, vos cuando entraste, ¿te imaginabas algo parecido, ibas por ahí o después la cosa se fue rumbeando? Mira, o sea, nosotros para el primario a 5 kilómetros de la casa en caballo o a pata o en bici, es decir, Mm, ese es el primario. El secundario está a 15 kilómetros. Entonces, al principio estuve en la casa de una tía, después la mamá pudo pasar del Sulky a un Citroën y nos llevaba al colegio. Entonces, en tercer año del colegio, tercer año, esto es 60 y pico, nos llevan a un viaje ¿viste los viajes sí, viaje de de paseo, estudio, por esas así? cosas. Sí, porque, o sea, cuando dice que nos llevaron a Río Tercero, a la planta de Atanor, y a la vuelta por Manfredi, a Ajá. la estación experimental de Manfredi, Oh, Inta Manfredi. recién inaugurada, es Mirá. decir, recién inaugurada. Y date una idea que desde Anfunes a Manfredi hay 300 kilómetros, no hay 1000. Pero cuando yo la vi, cuando entramos y vi la infraestructura, me acuerdo como si fuera hoy, me quedó eso como si hubiese entrado a Buenos Aires, ¿me entendés? Es decir, el campo en otra dimensión. Me quedó Claro. eso muy grabado en tercer año del secundario, ¿se entiende? Donde el secundario, o sea, la formación que te brinda, no la demerezco, porque me ha tocado con lo que a mí me formó el secundario, enfrentarme después en la universidad, no la desmerezco, pero no hay, o sea, por estar en zona rural, no hay un ensamble con la realidad, ¿se Mm. entiende? Sí, sí, claro, con el contexto. Ojo, que agronomía es lo mismo, es decir, agronomía miraba Buenos Aires en vez de mirar Córdoba y otro contexto, ¿se Sí. entiende? Entonces, ¿qué te queda? Que es muy importante rescatar los valores del lugar, ¿no? Y ponerlo en movimiento. Entonces, a mí en ese tercer año me impactó fuertemente, más que Atanor. Mm. Me lo acuerdo como entramos a Atanor y todo eso, me impactó Manfredi. ¿Me entiendes? No tenía ni Sí. idea que era.
pero vi el tambo de Manfredi, ahí sí era tambo en serio, el Alfaro a la entrada, es decir, te digo que si hoy te lo cuento, y yo hoy lo veo triste Manfredi versus que en aquel entonces era reluciente, Sí, pero recién inaugurado, ¿se entiende? Y entonces, bueno, después tercer año, cuarto, quinto, cuando termino el secundario, mira, eso es algo muy rescatable. eh, la misma dirección del colegio nos armaba los días sábados entrevistas, es decir, iban dos invitados o tres, dependiendo cómo podían armar. Y bueno, fueron pasando médico, abogado, bioquímico, enfermero, es decir, lo que pudieron armar con lo que había sí, sí, en el contador, colegio. abogado, todo lo clásico. Todo eso, y la guía universitaria para que fueras leyendo. Dos cosas ahí. Le cuento a mamá y me dice, o sea, leyendo las materias de la guía universitaria, era ingeniería agronómica y estaban las matemáticas, Mm. y mamá me dijo dos cosas. Primero, que me había ido flojo o mal en el secundario con las matemáticas, y segundo, que iba a pelear toda la vida con el hombre, porque Más en esa época. Todavía. claro, estamos hablando, yo me terminé el secundario en el 72, o sea, para que vos te des una idea, eso era fines del 72. Y bueno, pasaron el médico, el abogado, cada una de las profesiones, y no, a mí no me atraía ninguna. Hasta que pasó un ingeniero agrónomo, el penúltimo o casi último, y recién recibido. Es Ujú, decir, y claro, cuando yo lo escuché es como que hubiera rememorado lo de tercer año del secundario y la luz ahí, ¿me entendés? Dice, cuando vos ujú, decís que ves una luz, bueno, ahí. sí, Bueno, la cuestión es que eso hizo que, o sea, en conjunto entre lo que me decía mi madre y lo que vi, tomaron la decisión de empezar. El tema era costear, que mi madre pudiera costear los estudios en Córdoba, ¿se entiende? claro. Si ahora son difíciles, en aquel entonces también lo eran. Es ¿Tuviste decir, que trabajar en esa época al principio? sí, en esa época, el primer año no, pero ya en el segundo, ella me ayudó a gestionar una beca universitaria. Ujú, Por eso cuando dice en el currículum o en la entrevista, yo, la beca universitaria, que era una beca completa, eh, algo muy loable y algo para que no se pierda y se perdió mucho, te exigía trabajar en el lugar donde estabas estudiando. ah, claro. Trabajar es una forma de decir colaborar en el lugar donde vos estabas estudiando. Entonces, al hablar con el decano, que era el ingeniero Rodríguez, me dice, me escuchó en mi tonada y me dijo, bueno, le voy a presentar a alguien que es de cerca de sus pagos. Él era entrerriano y el que me presenta era de Cruz del Eje. Cruz del Eje y Córdoba, Sí. Cruz del Eje de Anfón están muy cerca, se puede decir. Y bueno, yo ahí lo conocí a Elvio Widerbos, que es el mejorador de garbanzo con el cual me formé. Y bueno, empecé midiendo vainas de Mm. garbanzo, pesando semillas y así, ¿me entendés? Era un trabajo de colaboración, Y así fue la pero primera cita con el garbanzo, digamos. y así fue la primera cita con el garbanzo a los 19 años y de ahí para adelante. ¿Qué te Eh, enamoró del garbanzo? Qué te gustó? que no, o sea, primero era un cultivo que había sido importante en Cruz del Eje como economía regional, lo que hoy se conoce como economías regionales, eh, pero que estaba en crisis. Como siempre, es decir, las economías regionales siempre han estado en crisis. Eh, lo otro era que había mucho por hacer, ¿me entendés? Elvio lideraba un programa que se había iniciado en los 70, es decir, mucho por hacer, es decir, el número cromosómico, la introducción de materiales de diferentes partes del mundo, lo que se hacía en Córdoba versus lo que venía de afuera, la bibliografía, creo que eso también marca mucho para, para hoy, que hoy el Internet ayuda, pero la bibliografía es fundamental para la formación. Es decir, el libro, el texto, la publicación te hace viajar por el mundo. Es Mm, decir, yo conozco la India por bibliografía y Canadá por bibliografía, y después tuve la oportunidad de conocer Canadá y ver que esa bibliografía era real en cuanto mm. a lo que
describían los autores en los trabajos, ¿se entiende? Mm. Es decir, entonces, así como la tierra es fundamental, el tesón es fundamental, pero el conocimiento es lectura, es intercambio con otro, siempre estar alerto a qué dice el otro en su experiencia como profesional, como técnico o como persona de vida, ¿no? O sea, Te hago una puntual del garbanzo. ¿Qué faltaría o qué crees vos que falta de las cosas más simples o como el ABC del garbanzo para que pueda tener más protagonismo aquí en Argentina? ¿vos viste cómo entró la soja? ¿O has leído cómo Sí, entró la sí, claro, soja? ¿O claro. vas a encontrar la soja? Yo no la quiero igualar ni decir, ¿qué es lo que te quiero decir? La soja la soja no es un cultivo de Argentina, no es Sí, un cultivo que viene de Estados Unidos. También entra al país y tuvo un apoyo institucional fuertísimo. Primero entran todas las variedades de Estados Unidos, pero si bien yo no he tenido relación con Estados Unidos, este, la capacidad que tienen ellos para colocar productos en el mundo es impresionante, ¿no? Y la soja entró así, después se desarrolló toda la mejora genética y la cantidad de variedades que hay. Hoy puedes hacer soja de norte a sur, de este a oeste y demás. En el caso del garbanzo, y lo digo lo de la soja, porque tanto garbanzo como soja son dos cultivos cuyo origen no es América, ¿se entiende? Entonces, desde el punto de vista del mejoramiento, aquellos cultivos que no son originarios y son más difíciles. sí. Es decir, distinto es el maíz, distinto es el poroto o distinto es el algarrobo, por decirte. Me refiero a todos aquellos cultivos cuyos centros de origen o centros de variabilidad están por fuera de América, se les hace más difícil encontrar los ambientes. ¿Qué le faltaría al garbanzo? Primero, desde el punto de vista de la alimentación, es muy completo, extremadamente completo, como todas las legumbres. Entonces, nosotros nos falta dar a conocer con vehemencia, no con, no me sale la palabra, no con engañar, ¿me entendés? Esa es la palabra, no sé cuál sería, sino con la verdad, ¿me entendés? En que las legumbres, con los cereales, son alimentos muy completos. ¿M? Son alimentos básicos de la humanidad. ¿M? Cuando el trigo con la arveja, la lenteja y el garbanzo armaron esa dieta. Y en el caso de América, los pueblos, el maíz con los porotos y la quinoa, etcétera. ¿Me entendés? Entonces, desde el punto de vista de la alimentación, para que Argentina le dé una vuelta, necesitas una fuerte política de información, de estar haciéndolo con la gente, ¿me entendés? Porque tampoco es darle es decir, darle la bolsa de garbanzo no es eso. Creo que hoy tanto los programas de televisión o las ferias, es decir, las ferias demostrativas, es decir, ayuda muchísimo, ¿se entiende? Desde el punto de vista de que cuando, o sea, a mí, sinceramente, un país agroexportador como el nuestro, porque eso no es mentira, es verdad, eh, lo que se produce de garbanzo se va todo afuera, el 95%, y si querés el 99%, Mm. y va de alimento a 50 destinos, ¿se entiende? Sí, 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 claro. Entonces, ¿cómo vamos a decir? Yo tengo ese alimento, se va afuera y acá no lo comen. ¿Sabes cuándo lo comen? Cuando estamos en crisis. Cuando estamos en crisis, todo el mundo ya empieza a ver los porotos, si no, nadie come legumbres. Acá mi Y señora hace sí, una pasta de garbanzo muy rica, pero un muy manjar. rica. Y ahora Muy- le dicen hummus, pero Sí, acá sí. en casa se llama pasta de garbanzo. Está Así. bien, está bien. Es así. Y yo, ¿sabes qué le digo? Porque el hummus sería muy de los árabes. Le digo puré de garbanzo, porque, o sea, Claro, ahí va. el pasta o puré es lo más simple que le Es lo decimos a los mismo. bebés. Una tostadita, una galleta y ya está. Julia, te quería preguntar, vos sos docente, decía yo también. ¿Cómo ves a los jóvenes? ¿Qué te entusiasma de lo que viene?
Bueno, eso un poco. Yo creo, confío en ellos. Es decir, si hay algo que a mí es el motor principal, es el joven. Mm, ¿Por qué lo digo? Toda la vida trabajamos con el estudiante de universitario, de secundario, y no te digo de primario porque no llegamos, ¿no es cierto? Pero en el joven veo un motor limpio, un motor con fuerza y un motor que va para adelante. Y está muy con la antena abierta para ver lo que vos le estás transmitiendo. ah, Es decir, yo en el joven confío muchísimo, muchísimo. Toda la vida trabajé con jóvenes. eh, con el adulto, tomo del adulto lo que mejor pueda brindar. Ahí se notan mucho las diferencias, ¿no es cierto? Hay de todo. Y en el joven, por lo general, si se acerca es porque le interesa. No sabes qué le interesa, pero le interesa algo. sí. Y como nuestra moneda de cambio para el joven es lo que hacemos, o sea, no hay dinero, es decir, la crisis esta que tenemos hoy en la universidad fue siempre así, es decir, la universidad nunca le sobró plata, al garbanzo menos, porque Mm, yo toda la vida hubo que generar proyectos, o sea, yo o cualquiera, es decir, no es, hablo yo, pero en la universidad vos haces docencia, ¿no es cierto? Pero no vas a hacer docencia las 20, las 8 horas. sí, sí. Hay una parte que es investigación, en el caso de los cargos, no en el caso del cargo full time, ¿no? Es el de tiempo completo y generas proyectos de investigación. Esos proyectos compiten a nivel provincial, nacional o internacional para generar recursos. Mm, Entonces, somos a su vez, me guste o no me guste, el tema de la administración económica, le he tenido que hacer siempre. Generar sí. recursos significa después administrar los recursos. Y cuando lo generar los recursos siempre es con otros. Y bueno, es decir, hoy necesitas una computadora, pero mañana necesitas los Erlenmeyer, el vidrio, para hacer una determinación de proteínas, ¿se entiende? Es decir, Mm, cuando no tenés los equipos andando, tenés que armarlos en sociedad. ¿Entendés? Es decir, las sí. sociedades pueden ser dentro de la provincia, fuera de la provincia, dentro del país y fuera del Y con país. quien se pueda. Eh, ¿Y con quién te abra las puertas? sí. La última de esta parte, y después vamos a ir al ping-pong con cosas que no tienen nada que ver con esto. ¿Qué es lo que te gusta hoy de lo que haces? Cuando vos te despertás a la mañana y decís, qué bueno que hago esto. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Lo que te gusta? ¿Lo que disfrutás? La naturaleza. Es decir, tomar el mate afuera, ver un rosal que está floreciendo, si llovió, cómo la planta cambia de color, salir a la otra parte de la casa, que es una entrada con adoquines traído cerca de donde he nacido, y ver todas las plantas en flores, ahora en verano, ¿no? Ujú. Es decir, la naturaleza en su movimiento es impresionante lo que te motiva. Es decir, porque vos sembraste tengo o sea, una casa chica, ¿no? O sea, un patio adelante, un patio atrás, pero pongo las semillas en plantineras y bueno, en una semana tenés 2 hojas de lechuga y después 3 hojas de acelga. Es decir, en la naturaleza es impresionante lo que te motiva. Ni hablemos cuando estás en el campo. Es decir, el Mm, tema del campo son campos de productores, no son campos, claro, o sea, eso también, si te tengo que decir, cuando yo te comenté, decir, los proyectos se desarrollan con socios, sí. entonces los productores siempre nos abrieron las puertas, eso siempre se lo digo al joven, te abren la puerta, trata que no te la cierran. Es decir, en los campos, digo los campos, los productores, y hay un reconocimiento especial a ellos, porque entienden. Hay una counión entre lo que ellos quieren producir y lo que uno está investigando, evaluando, lo Sí, una comparten. cooperación. Claro, Sí, claro. pero plena. Y lo que quiero decir, no tiene nada que ver el tamaño del productor, o sea, no tiene que ver la extensión ahí, ¿se Sí, entiende?
Sin duda, si es mediano o grande, te ayuda a resolver problemas. Mm, Si es chico, el solo hecho de verlo a él te ayuda también. Pero bueno, convengamos que en los medianos y grandes las cosas suelen ser más fáciles, siempre y cuando esté todo andando. Y en los chicos es mucho más difícil porque la tecnología no está, porque las herramientas cuestan mm, mucho adaptarla. El tema es un país que tiene una maquinaria para grande y no está desarrollada la maquinaria para chicos. Es mm, decir, eso falta, le falta en Misiones y falta en cualquier lugar, ¿no? Es decir, sí. el forestal le pasa lo mismo. Bueno, Julia, llegamos al ping-pong de Ellas Podcast. La primera pregunta tiene que ver si tenés alguna actividad que te resetee, que cuando venís con mucho trabajo y todo, que yo como decir, mira, la verdad, hago esto y me baja 10 cambios, me tranquiliza, me ayuda a ver lo mismo, pero desde otro lado. Sí, yoga. Mira, Mm. qué bueno. Tengo un hijo que tiene 36 años. Cuando él nació, yo empecé a hacer yoga. Pero el tercero de los varones, ¿no? Sí. Nací el tercer varón y empecé a hacer yoga. Y yo entro a yoga con diferentes profesoras y puedo entrar con un agojo, que entro con una cara de vinagre, que no me cuesta nada, más que todo si son muchas cosas lo que están en la cabeza, y salgo y totalmente, es una actividad que tendría que hacerla todos los días, pero Sí, bueno, es difícil. No, eso es impresionante, pero le pasa al que camina, le pasa, es sí, sí, decir, cada uno tiene su actividad. el que te desconectes. Si yo tuviera un caballo, me desconectaría con un caballo, ¿me Mm. entendés? Pero Sí, es sí. así. Y la música, yo creo que la música ayuda también a conocer un poco más a las personas. Si bien escuchamos de todo y depende del momento en el que uno anda, si anda en la ruta, si anda en casa, si estás, qué sé yo, cocinando algo, pero ¿qué te gusta escuchar a vos? Así dos, tres cositas que te guste escuchar, o tipo de Eh, música, ¿no? sí, no tengo una en particular, eh, pero sí la música tranquila. ¿Tranquila en qué sentido? Es decir, que, por ejemplo, si hay alguien que me interesa mucho, es alguien de Cruz del Eje, que es Jairo. Mm, Este, realmente él tiene una melodía que te transporta. Vos lo escuchás José el Carpintero o escuchás el Ferroviario y porque con Salzano hicieron una música muy bonita. O sea, uno la letra, el otro la música. Él es una persona que me da mucha serenidad. Y después muchos de los internacionales, los de afuera, hay una irlandesa, gente que la música celta, mm. no sé por qué, no lo sé, porque no es que te conozcan muchos, pero yo con la música celta la tuve de fondo para escribir el tema de las tesis, que son Sí, muy, sí, muy, 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 muy pesadas. Te ayudan mucho. Es decir, em, y después el silencio también, ¿no? Es decir, porque sí, claro, claro. tampoco el ruido a lata no me atrae. El ruido, el hijo ese que, o sea, Lisandro, que es el tercero de los varones, y tiene como hobby la música, y bueno, pero todo por oído, ¿no? Sí, Yo no tengo ni oído nada, y yo lo escucho a él sacar con charango Adiós Nonino, y a mí Piazzolla, por ejemplo, me encantó. Es sí, decir, claro, me claro. pareció alguien brillante, brillante. Sí, Mm, como me parece que me gusta mucho un poco la serenidad y aquel que hace un cambio, ¿me entendés? Que le mm. da un cambio. Sí, sí, Es está decir, bien, está bueno, está bueno. es- pero la Em, música celta me atrae mucho, no sé por qué, o Celine Dion, es decir, aquella música que tiene que ojalá uno pudiera haber leído alguna vez la letra, ¿no? Es decir, es sí, música lo que sí, uno le sí, queda. sí. Pero la música ayuda muy mucho, muy mucho, a la tranquilidad. Mm. Si pudiese viajar en el tiempo, algún momento en la historia, puede ser la tuya o puede ser algún momento en la historia de la humanidad. O diga, mira, me gustaría ir un ratito acá y volver. ¿A dónde te gustaría ir? Me queda la India.
Te irías Me a la queda, India. me queda la India. Es duro lo que te digo, o sea, es duro, muy duro. Mm, Y sí, así ahí, ya que lo tenés, me parece Japón, me parece que como dos contrastes, ¿no? mm, Dos bien, culturas, es duro lo de la India, pero increíble. Hace poco, no hace 2 años, en el 20, terminamos el 23, en el 22, fuimos a una reunión, por eso digo lo del garbanzo, porque con el garbanzo pude ir a Canadá y con el mismo garbanzo pude ir a París mm, y a una feria de alimentos. Y increíble, increíble lo que el mundo produce en tipo de alimento, increíble. sí, Y lo que Argentina produce también, o sea. Tendremos todos los limitantes para ver, pero el tema del stand de Argentina, el tema de las carnes fue impresionante. Y después, bueno, el de los otros productos, mucho más chicos, por supuesto, mm, pero es impresionante. Este, y pudimos porque me acompañó el esposo, fuimos con una de las empresas que hace semillas y pude conocer a Egipto. Mamma mía, el mm. contraste entre París y Sí, Egipto. entre uno y otro, sí, sí, claro, Sí, sí. claro. Después te digo lo de la India, es Me gustaría ir porque ahí. Che, eh, Julia, y la última como cierre, si tenés alguna frase de cabecera o algo, no una frase como esas que uno pone entre comillas, pero sí algo que a vos te motive o que compartas con, qué sé yo, con los más jóvenes o con las personas, o con alguien cuando charlás, algo que sea como tu motor. plantearte objetivos, tratar de cumplirlos, la Mm, constancia y perseverancia, no importa. Hoy, cuando te dije, dale, lo hagamos, este, no te había contado ni lo del teléfono, ni porque la verdad que cada vez, si bien todo es más rápido, ¿no es cierto? Pero perdiste el teléfono y empezaste de cero. sí, Ese se cansó, en esta semana se cansó y no anduvo más. Entonces, el empezar de cero, al no tener, o sea, soy una persona grande, ¿no es cierto? Entonces yo no tengo la agilidad como mi hija que baja, sube, en un ratito lo hace. Entonces, la constancia me decías. la constancia, la perseverancia, porque independientemente, si la tecnología es bárbara, pero si nosotros dos no hubiésemos hablado, no nos hubiésemos escrito, no nos hubiésemos comunicado previo, qué sé yo, no. Y cuando vos me dijiste, hablé con Ileana, bueno, es decir, todo eso que es el cara, primero que todo, el cara a cara, es decir, ahora nos ayuda a vernos así, pero por ejemplo, yo lo conocí a Adrián antes que Ileana. Adrián Adrián es el Poletti. esposo. Sí, y Adrián, yo lo invitamos para el libro y Adrián, el libro no tenía límites de páginas, pero Adrián me escribió 50 hojas, ¿me entendés? Cuando hay otros que escribieron una hoja. Y le digo, Adrián, discúlpame, pero lo tengo que cortar, ¿me entiendes? Y es horrible cortarle a otro, es horrible porque le saca es como que lo poda. Y, y después conocí a Ileana y hace mucho que nos conocemos. Es decir, entonces, todo eso, el cara a cara ayuda mucho. Es decir, Mm, vos mirás la cara, casualmente acabamos de terminar la trilla, se contrataron tres jóvenes, y vos le mirás la cara y es muy lindo decir que uno de los tres quedó trabajando. mm. ¿Se entiende? Es decir, lo Sí, sí, contratamos sí, claro. por día, ¿no? Estuvieron un mes trabajando y vos le decías a las 8 y a las 8 estaban los tres, ¿se entiende? Mm. Y eso Eh, hicieron los tres jóvenes, ¿me entiende? Es decir, por Sí, eso, la constancia sería lo que vos decís, bueno, esta es tu leitmotiv, ¿no? Como para cerrar antes que nos ahorque el tiempo final. Pero sí, eso, ¿no? constancia, Sí, constancia, sí. perseverancia, ¿no es cierto? Pero es lo mismo, porque constancia, responsabilidad, perseverancia.
hace que puedas lograr tus objetivos. Si no tenés eso, es decir, yo puedo, o sea, uno ve muchas cosas, ¿no es cierto? Y no se trata de grandes, son granitos de arena que pueden entrar a sumar. Y esos granitos de arena, uso mucho la palabra eslabón, Mm, es decir, esa gran cadena está integrada por un montón de eslabones. Y cuando un eslabón se rompió, cuesta restituirlo, y para restituirlo a veces tenés que juntar varios elementos para que vuelva a aparecer ese eslabón, ¿no? mm, Esas grandes cadenas en todos los órdenes, ¿no? O sea, no se trata nada más que en lo técnico. mm. Bueno, Julia, muchísimas gracias por este tiempo, por abrir las tranqueras de tu vida y contarnos tu historia. Muchas gracias a vos, Juan. Lo que necesites, a tus disposiciones, es decir, lo que te haga falta. Así cerramos otro capítulo de Ellas, donde conocimos la historia de otra mujer de campo. Los invitamos a seguirnos en nuestro canal de Spotify para recibir notificaciones en cada estreno. También pueden escuchar fragmentos de estas charlas en redes sociales y leer la nota ingresando en www.infocampo.com.ar.